Llevamos en el 27º domingo del tiempo ordinario. El evangelio que vamos a ver hoy es en el capítulo 10, seguimos con San Marcos, los versículos del 2 al 16. Es bueno leer el número 1, el versículo número 1, precisamente para ubicarnos en los lugares donde estamos en este texto. Entonces nos dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, después de haber leído una o dos versiones, pasamos a lo que sería el versículo por versículo. Y les decía que es bueno leer nosotros el primer versículo. Partió de allí Jesús y se marchó hacia el territorio de Judea, a la otra orilla del Jordán. Otra vez se le acercaron la gente por el camino y, como de costumbre, también entonces se puso a enseñarles. O sea, no viene el versículo número 1, pero se lo estoy leyendo para ubicarnos en el lugar y la primera acción que realiza Jesús. Bueno, continuamos con el número 2. Se acercaron unos fariseos y, para ponerle a prueba, le preguntaron si era lícito al marido separarse de su mujer. Y Jesús le respondió: ¿qué les mandó Moisés? Entonces aquí ponemos una imagen donde Jesús está enseñando a sus discípulos y al fondo vemos a una pareja. La otra imagen es cómo esa pareja, aún ya con sus hijos, tiene rota, se rompe en dos, ¿verdad? Entonces, ya el versículo 4 nos dice: ellos contestaron, Moisés, porque eso fue lo que les había mandado, que les mandó Moisés, permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ellos. Entonces aquí vemos a Moisés tomando las tablas de la ley en las que se basa, según, para poder decir que se podía otorgar un certificado de divorcio. Y fíjense qué tan amplio era el motivo que pudiera ser para poderse divorciar de la mujer. No solamente de que ya no le agradara o que ya no la amara, una cosa así tan X como que si no me gustó cómo te salió la comida, si ya yo ya volteé a ver a otra mujer. O sea, el motivo era muchos motivos, o sea, no especificaba uno solo. Entonces vemos una imagen donde está el corazón de lo que sería el matrimonio, siendo jalado cada cual por su lado, ¿sí? El hombre y la mujer. Muy bien. Entonces, en el versículo 5, Jesús les dijo: por su incapacidad para entender, les dejó escrito este precepto. Pero desde el principio no se quedó en el precepto o en la ley. Jesús se fue al origen. Dice: desde el principio Dios nos creó varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y aquí precisamente este recordatorio del origen, si nosotros nos vamos al primer libro, que sería Génesis, ahí nos confirma lo que Jesús está diciéndoles a los fariseos y también a sus discípulos, ¿verdad? De que Dios creó al hombre y a la mujer, por lo tanto van a dejar a sus padres y a su madre para unirse y formar una sola carne, porque también llamamos a una sola carne. Entonces, ahora ya no son dos personas, un hombre y una mujer, el matrimonio los une, es la unión del matrimonio la que es válida ante Dios. Ya no es una persona y otra persona, un hombre y una mujer, ya es la unión, el matrimonio, lo que está ante los ojos de Dios. Entonces, por eso ponemos aquí una imagen de un matrimonio, donde aquí hay igualdad y también en la dignidad del ser humano, tanto como sea hombre o sea mujer, ante los ojos de Dios son iguales en dignidad, ¿sí? No por el hecho de que sea hombre o sea mujer tiene mayor o menor valor ante sus ojos.
cosa que en la cultura judía, en tiempos de Jesús, como está escrito, ante los hombres de ese entonces, la mujer no tenía voz ni voto, al igual que los niños, ¿verdad? Entonces no era importante lo que ellas dijeran. Pero aquí Jesús no se conformó con lo que decía la ley que Moisés había dejado, sino se fue al origen. Y eso es lo que quería hacerles entender a ellos. Porque dice, por su incapacidad para entender, les dejó este precepto Moisés, porque por la dureza del corazón de los hombres desde ese entonces. Entonces por eso tenía que hacer leyes así más como que de reglamentar cosas, porque si no el amor no iba a ser lo esencial o lo básico en una unión. Entonces tenía que haber más reglas que unificaran lo que sería el matrimonio desde ese entonces. Pero entonces, como aquí la situación era hacer caer en alguno de los errores a Jesús, esa era la meta de los fariseos, para como que tenderle una trampa. Si dice sí o si dice no, como quiera está mal. Entonces él no se quedó en la ley de la cual ellos se afianzaban, la ley de Moisés, sino que se fue todavía más allá, que era el principio, el origen de nuestro Creador. Entonces por ahí fue donde dejó claro de que lo que Dios unió no lo separa en él. Entonces, ya en el versículo 10 dice, ya de nuevo en casa, o sea, ahí delante de los fariseos dio esa explicación. Y ya con ellos en su casa, los discípulos le preguntaron sobre esto. En el versículo 11 dice, él les dijo, si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se separa de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahí no solamente Jesús se refiere al varón, porque como decía, la cultura judía solamente tomaba en cuenta al hombre, a la mujer ni la mencionaba. Pero aquí Jesús todavía es más misericordioso, porque toma en cuenta siempre a los más débiles, a los rechazados, a los que no tienen voz ni voto. A ellos también les da la dignidad que les corresponde, en este caso a la mujer. Y empieza con la mujer. Si uno se separa de su mujer, se casa con otro, comete adulterio. Y si ella hace lo mismo, también cometería adulterio. Entonces no nada más da el lugar al hombre como lo único que debe ser motivo de adulterio, sino también en la mujer. Muy bien, entonces ahí vemos una de las imágenes que pues muy característica de la mujer adúltera, ¿verdad? Vemos una pareja, cada quien por su lado, en situación de enojo o de dificultad, no viéndose a la cara, cada quien por su lado, ¿verdad? Enojos o desesperanzas. Y uno de los motivos del adulterio, vemos aquí un cuello de un hombre con un área pintada. O sea, es una de las infidelidades, una de las causas. Muy bien. Si pasamos al versículo 13, dice, le llevaron unos niños para que los acariciaran, pero los discípulos les regañaban. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Otra vez nos vuelve a hacer un comparativo con los niños, con los más sencillos, con los que confían, con los que se abren, con los que se abandonan a Dios. Y ya decíamos que no es textualmente el niño en sí, sino esos desprotegidos, esos que no tienen voz ni voto, como lo eran en ese tiempo los niños, ¿verdad? Los que confían en Dios.
a ellos también se refiere. Pueden ser las personas enfermas, las personas muy mayores, los niños en especial, ¿verdad? Y los niños especiales también entran aquí. Entonces dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, los bendecía imponiéndole las manos. Esto es bien importante de recordar. Este comparativo que vuelve a hacer Jesús, si se acuerdan en el capítulo anterior, ya 2 veces nos había mencionado el ejemplo de los niños, ¿verdad? Entonces ahora no solamente lo toma en sus brazos, sino que los bendice, les impone las manos y les llama la atención a los discípulos, porque les decía que como los niños no tienen voz ni voto en el tiempo de Jesús en la cultura judía, entonces eran, como quien dice, un estorbo. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y vienen los niños porque querían estar cerca de él, porque a lo mejor alguna mamá que lo lleva o X, ¿no? Entonces, los discípulos están rayando, cállate, váyase, o quién sabe qué les habrán dicho, que esto motivó para que Jesús se enojara. Porque aquí nos dice el texto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Entonces, es importante nosotros también recordar eso en nuestra vida diaria, ¿verdad? No debemos impedir el acercamiento de los niños, y no solamente los niños, así como el texto nos lo dice, los pequeñitos, no. Esos niños, los que confían en Dios, los que se abandonan a Él, los que se abren a ese Dios, los que tienen la sencillez, los que tienen la humildad, ¿sí? No es específicamente a los niños por su edad, por su tamaño. También los pequeños, en otros textos dirán los pequeños, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sería importante recordar de este texto? Vamos a dar una repasada con algunas preguntas para recordar algunas palabras, recordar algún versículo completo y nosotros empezar a meditarlo en este momento y en toda la semana que vamos a traerlo en nuestra mente. Y luego, este mismo texto pues hará realmente una verdadera conversión en algo que nosotros no estamos haciendo bien o que debemos mejorar. Bueno, ¿quiénes se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba? Los fariseos. Los fariseos, andaban detrás de él. ¿Qué les pregunta? Si se puede divorciar de su mujer. Hablan precisamente de que si un hombre y una mujer se pueden divorciar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué pregunta les contesta o les responde Jesús? ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Qué decía la ley de Moisés, verdad? Y entonces, ¿qué es lo que permitió Moisés según los fariseos? Darle un acta de divorcio. Extender una carta de divorcio a la mujer, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, ¿por qué dio Moisés ese presente? Porque no entendía. Porque no entendían, porque eran duros de corazón, ¿verdad? Por eso dejó esas leyes así. Pero entonces dice, ¿desde cuándo Dios los creó varón y hembra? Desde el Jesús se fue hasta el origen. Desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? Desde el principio de la creación. No es algo que sucedió en el tiempo de Moisés, ya estaba desde que Dios hizo la creación. ¿Por qué dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne? Para unirse a Para unirse, que lo que sería hoy el matrimonio, ¿verdad? ¿Puede separar el hombre lo que Dios unió? No. Y lo atestigua y lo confirma Jesús en este evangelio, ¿verdad? ¿En dónde estaba Jesús cuando los discípulos le preguntaron sobre esto? Ya en su casa. Ya les hizo otra aclaración. Acuérdense que siempre Jesús quiere dejar bien claro todas las enseñanzas. O sea, si hay más gente, en el caso de los fariseos, sacerdotes, o hay mucha gente aparte de sus discípulos, cuando está solos con ellos, les aclara lo que él sabe que puede quedar alguna duda, ¿verdad? Dice, ¿quién comete adulterio?
Si se divorcia su marido, habla primero de uno y luego del otro, pero si se separa de su mujer y se casa con otra o se une a otra, está cometiendo adulterio, tanto para el hombre como para la mujer. Ahí habla de los dos. ¿Sí? ¿Por qué razón podía darle un acta de divorcio a su esposa? Ahí había muchas razones, ¿se acuerdan que les dije? No solamente porque ella no te quiero. Así de no, pues es que se le quemó la olla y los frijoles y ya con eso es suficiente para que se me vaya de la casa. O porque yo no quiero que vaya a ver a sus papás y ya no lo aguanto. O sea, cosas así tan triviales, tan insignificantes, para ellos ya podían firmar el acta de divorcio. ¿Sí? ¿A quiénes se llevaron a Jesús, los cuales eran regañados por los discípulos? A los niños, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué sería importante recordar de este evangelio? Hay dos, aquí, si se fijaron en la imagen que pusimos al principio, Lo que Dios unió. son dos cosas importantes de las cuales se está hablando. de lo que Dios une, no De lo que Dios une y también nos habla de los niños, ¿verdad? Muy bien. Recordando el texto, bueno, estas dos cosas es importante que nosotros las tengamos siempre, no solamente en nuestra mente, sino que la hagamos a la práctica. Pasamos a la meditación.